Hay mesas que no reúnen. Encierran. Todo parecía en su lugar. La luz exacta, las copas alineadas. Las sonrisas sostenidas con hilo invisible. Pero yo ya venía rota. Venía de seguir un rastro que no dejaba huellas. De llamar a un nombre que el viento no quiso devolverme. De sostener una promesa que empezó a deshacerse entre mis manos. Y aún así, me senté. Porque a veces el corazón insiste en quedarse donde ya no pertenece. Esa noche entendí algo. No hacen falta tormentas cuando el desastre sabe vestirse de calma. Todo fue lento. Silencioso. Casi hermoso. Como una copa que cae sin hacer ruido. Y se rompe igual. Había miradas que decían más de lo que debían. Manos que no temblaban cuando debían hacerlo. Y verdades, dichas con demasiada perfección. Yo solo estaba ahí, intentando no ver. Hasta que ya no pude. Y entonces todo se quebró. No de golpe. No con estruendo. Sino así. Como se rompen las cosas que importan. Por dentro. Sin testigos. Sin regreso. Capítulo 11. Más sal a la herida. Narradora omnisciente. El palacio Sabetaguarit se encuentra sumido en un murmullo incesante, como el rumor de muchas aguas chocando entre sí. El sonido no es alto, pero vibra en cada columna, en cada rincón, como si las paredes respiraran inquietas. Las criadas se agrupan en los pasillos como hormigas tras la sacudida de un hormiguero. Inclinan los rostros, se cubren los labios, y susurran entre dientes el caos desatado en el comedor principal. Nadie se atreve a pronunciarlo en voz alta, pero el miedo tiene filo y se filtra en cada mirada esquiva, en cada paso apresurado. Muchos de los sirvientes han sido esparcidos por los alrededores con una sola encomienda, una orden que pesa más por lo que calla que por lo que dice. ¿Cómo se atrevieron a hacerle esperar? Comenta una en casi un susurro, inclinándose hacia las otras. Les dije a todas la maldición que traería la boda de Pilantita y no me creyeron. Murmura otra, cruzándose de brazos con gesto nervioso. Es el karma. La realeza siempre oculta sus cosas oscuras. Añade una tercera, mirando hacia el fondo del pasillo antes de continuar. Cállate. ¿Quieres que nos despidan a todas? La interrumpe otra con un siseo urgente, llevándose el dedo a los labios. Se lo dicen temerosas entre sí, encogiendo los hombros cada vez que algún paso resuena en la distancia, como si el palacio entero estuviera atento a cada palabra. El estrés de estos días para la servidumbre ha sido un trago amargo al paladar. Después de tantos años de paz, ha sobrevenido como un oprobio, una dura temporada que parece apenas comenzar. Deteniendo el chismorreo con las manos, Pia esparce de inmediato a sus colegas, temiendo que Kumprachum, uno de los mayordomos del rey, se dé cuenta. Camina con prisa, acercándose al comedor principal, pero la voz estridente del rey la detiene de golpe, justo en la puerta. ¿Dónde están?, grita el rey enojado. ¿No les quedó clara mi petición? Golpea con el puño la mesa, señal clara de que su paciencia se ha agotado. Mira a su esposa Alisa, que permanece en silencio a su lado, y a Anil, que ya no sabe qué más hacer para calmarlo. El rey llevaba una hora esperando reunir a todos en el comedor, con un anuncio importante entre manos. Padre, por favor, toma asiento. De seguro ya no tardan en llegar. Dice Anil con tranquilidad, observando cómo su comida se enfría ante ella. ¿Por qué no han respondido a mi llamado? ¿Acaso mis palabras se las lleva el viento? El rey se pone de pie con rigidez, su esposa Alisa a su lado, pero, al sentir su mano sobre la suya, toma asiento, haciendo caso a Anil. Reunirse a la mesa es uno de los rituales inquebrantables en la familia Sabetaguarit, tal y como se estila en las casas más respetadas de la realeza tailandesa. No obstante, para el rey, esta circunstancia era más relevante que nunca.
Sabía que debía preservar la unidad y la estabilidad de su familia tras la tragedia que implicaba una desaparición. Era momento de tomar el toro por los cuernos. Sin embargo, ni la tía Pat, ni el vicepríncipe Arnón, ni el gran príncipe Anan, ni su yerna Bati, y mucho menos el maestro Quea, estaban presentes pese a su llamado. Debajo de la mesa, la princesa Alisa mueve los pies con ansiedad. Lleva en el pecho una inquietud que le pesa y que desea resolver cuanto antes. Intranquila, toma un vaso para servirse agua. Y, al levantar el jarrón, observa, temblorosa, a través de él, la silueta de Pia en la puerta. Pia, puedes pasar. La llama con un leve gesto de la mano. La sirvienta, paralizada, avanza con pasos erráticos hasta el comedor, como si cada paso le pesara. Dime, ¿qué has sabido de Lady Bati? Pregunta, fijando en ella una mirada expectante. Alisa la había enviado a indagar por Bati, preocupada por su ausencia en el desayuno. Señora, fui al Palacio Burapa como me encomendó, pero, a pesar de mi insistencia y de los constantes llamados a la puerta, la señorita Parvati nunca acudió. Dice Pia, con la voz contenida. Deja escapar un suspiro entrecortado, como si el peso de su preocupación le robara el aliento. Según sus criadas, ha permanecido encerrada en su alcoba toda la mañana, sin dar señales de vida. Al escuchar esas palabras, la princesa se sobresalta, temiendo lo peor. Hace unos meses, Bati le había confesado algo importante. Al recordarlo, su pecho se aprieta. Se levanta de golpe, pero es detenida por la mano firme del rey. Espera a que termine de una vez con esto. Le dice, con la mirada fija. El rey se pone en pie nuevamente, inquieto, y ordena a su mayordomo que traiga a sus hombres, un grupo de soldados fuertes, leales a él, encargados de cumplir sin cuestionamientos todas sus exigencias. Al mismo tiempo, las damas en la mesa. Alisa, Anil, Cunewang, Ornida y Cunon. Se miran desconcertadas, sin saber cómo reaccionar. El rey sale del comedor, guiado por su mayordomo, que baja la mirada, tembloroso, ante el aura que el rey emanaba. Pueden empezar, señoritas, antes de que se enfríen sus comidas. Las anima su Alteza Alisa, intentando apaciguar los ánimos. Se me quitó el hambre. Responde Anil con desánimo. Si me disculpan, debo resolver algo importante. Con todas las miradas sobre ella, se levanta con suavidad, pero su intento de marcharse es interrumpido por 3 voces que gritan su nombre al unísono. Anil. Por favor, quédate y termina tu desayuno, no conviene empezar débil el día. Le ruega su madre, sujetándole la mano con ternura. Princesa, ¿puedo acompañarla? Pregunta Cunon, acercándose con una mirada suplicante. Anil, si puedo asistirla en algo, por favor, avíseme. Dice Ewan con dulzura. No se preocupen, solo debo resolver algo muy personal. Repite, tratando de ocultar la angustia que le causa no saber nada de Pin. Tranquila, madre, ya había comido algo antes de venir. Le sonríe, aunque miente para no preocuparla. Desde que Anil salió del Pain Palace, no ha cesado en su mente el pensamiento de cómo proteger a Pin. Lo analizó durante toda la noche y, al despertar, su desesperación aumentó al no encontrarla. Decidida, sale con prisa del comedor, seguida de cerca por Cunon. Anil, por favor, déjame acompañarte. Quiero ayudarte con los preparativos del viaje. Irrumpe en su camino, tomándole las manos con suavidad. Cunon, por favor, no seas insistente. Necesito espacio para respirar. Le retira las manos y se aparta un poco, marcando distancia. Ya has hecho suficiente. Te pido, por favor, que no me busques. El silencio que sigue pesa más que las palabras. Anil duda apenas un instante, consciente de lo que acaba de provocar. Evita mirarla directamente cuando añade, con la voz más baja, casi forzada. Si no te aviso antes. Pero ya es tarde. La princesa se marcha con paso firme, dándole la espalda. Y aunque intentó suavizarlo, el mensaje ya había sido claro. Para Alisara, no fue una petición, fue un rechazo. El golpe le atraviesa el pecho, dejándola sin aire. Sus ojos se llenan de lágrimas que no logra contener.
En su camino al Pine Palace, Anil lleva a Pia de la mano. La sirvienta la sigue desorientada, sin saber a dónde van. Detrás de ellas, a lo lejos, corre Prick, gritando sus nombres, desesperada al ver cómo suben al auto sin notar su presencia. Dentro del Pine Palace, la princesa vuelve a buscar a Pin por todos lados, y su ansiedad crece con cada habitación vacía. Pia, escucha bien lo que te voy a decir. Toma asiento, y no te alarmes. La obediente sirvienta asiente, confundida e intrigada. En todo este tiempo de incertidumbre, Lady Pin ha estado aquí, en el Pine Palace. Pia abre los ojos con asombro, mirando a su alrededor como quien busca un fantasma. Atónita, se desliza poco a poco por el sofá hasta casi caer al suelo. Pia. Incorpórate, necesito tu atención. Anil da vueltas en su lugar como presa de una manía, tartamudeando, sobrepensando, sin hallar las palabras correctas. He estado analizando los argumentos de Lady Pin para no querer volver al Palacio Bua, y tiene razón. Lo dice con sentimiento, provocando una conmoción en Pia, que aún no logra comprender lo que ocurre. Princesa, si Lady Pin ha estado aquí todo este tiempo, ¿por qué no la veo? ¿Acaso se volvió invisible? Pregunta, llevándose una mano al pecho, muerta de miedo. Estaba aquí, quizás esté con Prick, buscando ropa o planeando algo. Para no seguir angustiándose, cambia de tema con rapidez. Pia, necesito que vayas urgentemente al consulado de Inglaterra y te asegures de que esta carta llegue a manos de Emma. Eres la única que sabe sobre ella. ¿Para qué la carta, princesa? Pregunta, con una mano en la cintura. Me iré pronto a Inglaterra, y llevaré a Pin conmigo. ¡Pum! La puerta se abre de repente, dando paso a una Prick agotada tras perseguir como loca un auto. Princesa. Jadea sin aliento, recostándose contra la puerta. Por fin te encuentro. No creerás lo que he escuchado. Prick. ¿Dónde está Pin? Pregunta Anil, ignorando todo lo demás. ¿No está aquí? Responde Prick, llevándose ambas manos a la cabeza. Confundidas, se miran entre sí, intentando comprender lo que sucede. Prick quiere hablar, pero Anil la detiene, respirando hondo para contenerse. Permanece en silencio un instante y, cuando se siente lista, pronuncia lo que más teme. Hay que encontrarla. Nadie debe saber su paradero, no ahora. Dice con firmeza. Tuve pesadillas continuas con Pin toda la noche. Ha sufrido demasiado, y ya es suficiente. Prick y Pia, sorprendidas, le piden explicaciones. Si bien es cierto que Pin decidió casarse con Quea. Explica la princesa. También lo es que lo hizo por razones que no debería cargar el resto de su vida. Ella no merece vivir pagando por decisiones egoístas de otros, y yo no puedo seguir respirando sabiendo que su vida es miserable, mucho menos, amándola tanto. Hace una pausa, respira profundamente y toma valor. Lo he pensado bien, y tengo un plan. La mantendré en secreto hasta que Quea decida pedir el divorcio por viudez. Sé que no tardará en buscar a otra, o en correr a los brazos de la madre de su hijo. Entonces podremos regresar, y contar nuestras razones. Princesa, es usted muy inteligente. Dice Prick emocionada. Tiene una mente brillante. Muy dentro de mí sabía que no dejaría ir tan fácil a Pilantita. Prick la abraza, enjugando sus lágrimas en su hombro. Pia, también llorando, se une a ellas. Luego, Anil les toma las manos y forma un círculo, mirándolas con determinación. A partir de hoy debemos ser más fuertes. Nuestra meta ahora es una sola. Encontrarla. Con diligencia, Anil divide a sus dos cómplices, dándoles instrucciones precisas. ¿Estará en su habitación buscando ropa? ¿Habrá huido asustada del palacio? ¿O sigue en los alrededores? Esas preguntas martillan su mente. Mientras Prick se dirige al Palacio Bua, Pia recorre los alrededores del Pine Palace, y la princesa toma su coche hacia las afueras. Las tres avanzan con el corazón en vilo, sin vacilar. Pero, cerca de los predios, una nube negra se posa intrépida en el cielo, acompañada de un viento recio que arranca, insolente, el paraguas de su Alteza. La dama,
que camina por el sendero de cerezos hacia el Palacio Burapa, se queja al sentir sus pies empapados. Con pasos apresurados llega al pórtico, resguardándose de la lluvia. En la entrada la espera una criada con pañuelos de seda. Se acerca solemne y seca con delicadeza las gotas de su piel, pero poco le importa a su Alteza, aparta la seda y exige subir de inmediato a la alcoba de Lady Batty. Toc, toc. Golpea varias veces, sin obtener respuesta. Dejando los formalismos, irrumpe en la habitación. Allí encuentra a Parvati debilitada, envuelta en sábanas gruesas. Se acerca con sigilo y nota que duerme profundamente. Sus labios están pálidos, las sábanas, impregnadas de un calor inquietante. Está ardiendo, dice Alisa en un susurro preocupado. Descubre su rostro y, con cuidado, la ayuda a incorporarse. Parvati, ¿me escuchas?, insiste su Alteza, logrando apenas una leve reacción. Señora Alisa, ¿qué hace aquí?, susurra Batty, con voz apenas audible. No digas nada, estás demasiado débil. Le toma las manos con ternura. Quédate así. No cierres los ojos. Vuelvo pronto. De inmediato, da instrucciones a la servidumbre y regresa con agua y compresas. Hace un gesto para que la criada se retire y, asegurándose de estar a solas, empapa la tela y la coloca con cuidado sobre su frente. Mientras el agua escurre, ordena sus pensamientos. Querida, no es mi intención presionarte, pero no comprendo. Ayer estabas bien. Mi cuerpo estaba bien. No así mi alma. Susurra Batty, con melancolía. Tal vez forcé demasiado mi cuerpo a luchar contra el dolor, y hoy, me castiga. Con los ojos llenos de lágrimas, mira a Alisa, quien la seca con suavidad. No tiene por qué ser así, Batty. Conozco a mi hijo. Él te ama. Solo está. Se detiene, soltando el aliento. Confundido. Le aprieta las manos. Escucha, mi sobrina partirá pronto. Debe comprometerse con el príncipe Muan Ram. Todo volverá a la normalidad. Batty intenta aferrarse a esas palabras, buscando en ellas un pequeño atisbo de esperanza. Se detiene un instante, sosteniendo la mirada de Alisa, como si en ella pudiera encontrar consuelo, algo a lo que aferrarse. Pero entonces, un pensamiento más cruel irrumpe, abriéndose paso sin piedad. No fui capaz, Su Alteza, no pude. Su voz se rompe por completo, derrumbándose en sus brazos. No pude hacerle olvidar, y lo perdí para siempre. Alisa la sostiene, acariciando su espalda como a una niña. Ya, tranquila. Te prometo que volverá hoy. Mira su vientre y suspira. Cuida tu salud. Mañana traeré un médico. Tras despedirse con un cortés beso, salió hacia su palacio, dejando claro a la servidumbre que debía cumplir sus instrucciones al pie de la letra. Afuera, varios carros con escoltas del rey la esperaban. Se detuvo en seco. Un escalofrío le recorre el cuerpo. Y por primera vez en toda la mañana, duda en avanzar. La llovizna golpea los cristales del Mercedes-Benz negro, dibujando caminos temblorosos sobre el vidrio. Dentro, Anil respira con dificultad. El frío se cuela por la rendija de la ventanilla, pero ella no la sube. Necesita el aire, aunque le corte la piel. Mira a ambos lados del camino con ansiedad, como si cada sombra pudiera ser el reflejo de Pin. Lleva las manos a su cabello y lo acaricia con torpeza, casi en un gesto de consuelo. En el silencio, su voz se vuelve pensamiento. Pin, mi amor, ¿dónde estás? No hay respuesta. Solo el insistente golpeteo de la lluvia. La princesa cae en cuenta de que ha llegado a los límites del terreno. Pin no podría haber llegado tan lejos a pie en tan poco tiempo. Con brusquedad, enciende el auto y da media vuelta, derrapando levemente sobre el asfalto mojado. Esta vez conduce más despacio. Cada segundo es una cuenta regresiva. Cada rincón, una posibilidad. Debe asegurarse de haber agotado hasta el último esfuerzo por encontrarla. ¡Ey! Grita al distinguir una figura moviéndose junto a la entrada principal. Tía, estoy aquí.
Agita las manos por la ventanilla, llamando la atención de la sirvienta empapada que camina desorientada bajo la lluvia. La mujer se gira, sorprendida, y corre hacia el auto. Mete la cabeza por la ventana del copiloto, jadeando. «Princesa, ¿dónde está Pin?», pregunta, escaneando el interior del vehículo. Y entonces, su mente salta a conclusiones imposibles. «Ah, ya sé», dice, iluminándose. «Tuvo que esconderla en el maletero». «¡Ay!». Su cabeza choca con el marco de la puerta al moverse con brusquedad. «¡Auch!». Anil se sobresalta. «¿Estás bien?». Pia se frota la cabeza, pero el pensamiento de Anil vuela hacia otro lado. «¿Sobre Pin?», murmura la princesa, con la voz quebrada. «No la encontré. Revisé el terreno una vez, dos, incluso tres. Nada». El aliento le sale entrecortado, como si la realidad la oprimiera demasiado fuerte. El sudor le humedece las palmas, y Pia percibe el temblor en su voz. «Sube», dice Anil, abriendo la puerta. «No te mojes más. Está empezando a lloviznar otra vez». Pia obedece sin replicar. Se acomoda en el asiento y saca un pañuelo para secarse el rostro y las mangas empapadas. «Estuve revisando las cercanías», explica. «No hay señales de ella. Pero no se preocupe, princesa. Creo que Prick ya la encontró. Está en el Palacio Búa desde hace rato, tal vez la está cubriendo». Anil levanta la vista, con una chispa de esperanza. «¿Estás segura?». Pia vacila un segundo, pero luego asiente. «Entonces vayamos al pueblo», decide Anil sin perder tiempo. «Quiero comprarle ropa y llevar la carta al consulado. Tenemos que actuar antes de que mi padre ponga en marcha toda su maquinaria». En su camino hacia el pueblo, el paisaje boscoso que las acompañaba infundía una tenue esperanza en el ánimo agotado que cargaban. El peso de la realidad crecía sobre ellas, recordándoles que lo más difícil aún estaba por llegar. Pese a la llovizna fría, la naturaleza parecía florecer a su alrededor, llena de vida. Pájaros cantores iban de una rama a otra, rehaciendo sus nidos, ajenos a la tormenta humana que se gestaba. Todo seguía su curso natural. Y, sin embargo, al llegar al pueblo, un arco iris emergió entre las nubes, extendiéndose como una promesa silenciosa que llenó sus corazones de una calma inesperada. El primer destino fue el consulado. Anil quería enviar, cuanto antes, lo que para ella era el pase a la libertad de su doncella. «Desde que me enamoré de Pin supe que no sería fácil», dijo a Pia, extendiéndole la carta. «Aún así, decidí amar, con la esperanza de que algún día los vientos soplaran a nuestro favor». Hizo una pausa, respirando hondo. «Pero lamentablemente para nosotras, esos vientos no vendrán solos. Tendremos que obligarlos a soplar en nuestra dirección. Y eso es exactamente lo que haré. Cueste lo que cueste». Pia asintió, aferrándose a esas palabras como a un amuleto. Bajó con diligencia del auto para entregar la carta, mientras Anil se dirigía a una tienda de telas a pocas cuadras del consulado. Dentro, los ojos de la princesa brillaron al imaginar los vestidos rosa pastel cubriendo la piel de Pilantita. Una sonrisa traviesa curvó sus labios. Sabía que lo que estaba a punto de hacer rozaba la locura, iba a raptar, casi literalmente, a una mujer que, ante la sociedad, no le pertenecía. Pero eso ya no importaba. Porque, en lo más profundo de su ser, sabía que Pin le pertenecía, en cuerpo y alma era suya. «Princesa», dejó la tienda vacía. Exclamó Pia al verla salir con los brazos llenos de bolsas, seguida por un joven que se ofrecía a ayudar. «Pin lo va a necesitar», respondió Anil, sonriendo. «De hecho, aún es poco. Cuando estemos en Londres, compraremos muchos más». El joven colocó cuidadosamente las bolsas en el maletero, dejando apenas espacio en el asiento delantero para Pia. Y así, emprendieron el regreso al palacio. Pero esta vez, el peso en sus corazones se sentía un poco más liviano. Cada pequeño acto, cada decisión de Anil, era un paso más hacia su objetivo, salvar a su doncella. «Pia, ¿puedes creer que Pin caminó kilómetros por el bosque, sola, en una noche helada, solo para encontrarme en el Pine Palace?»,
dijo conmovida, mientras el sol comenzaba a ponerse. Pasó 3 días sin ver la luz del sol, comiendo sobras de la despensa, por mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pia, contagiada por la emoción, le tocó el hombro con ternura. Ambas lloraron en silencio. Mi princesa, el amor que Pin siente por usted es inmenso. No hay nada en este mundo que no haría por usted. Anil asintió, respirando con fuerza para contenerse. Mañana mismo empezaré los trámites. Debo partir antes que ella para no levantar sospechas. Detuvo el auto un instante y tomó con firmeza las manos de Pia. Cuando yo no esté, prométeme que tú y Prik la protegerán. No permitan que nadie la descubra. Lo prometo, mi princesa. Haré lo que sea necesario. Al llegar al palacio, una escena inesperada las recibió. Sirvientes iban y venían con bandejas y cajas, músicos descargaban instrumentos, y las criadas vestían atuendos propios de un gran banquete. Pero lo más sorprendente fue ver a los padres de Kunquea descender de un auto, envueltos en una elegancia ceremonial. Anil frunció el ceño. Pia, averigua qué está pasando. Ya. La sirvienta asintió y bajó de inmediato. Anil, en cambio, giró el volante con brusquedad, derrapó sobre el asfalto mojado y aceleró en dirección al Pine Palace. El corazón le latía con fuerza. La idea de que algo estuviera fuera de su control la inquietaba. Al llegar, recorrió una vez más cada rincón del lugar, sin hallar rastro alguno. Desesperada, se dirigía hacia la salida cuando se topó con una figura femenina en la puerta. ¿Kun Pin? ¿Eres tú? Un fuerte mareo nubló su visión. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas. Pero antes de desplomarse por completo, unos brazos la sostuvieron. Princesa. La voz de Kunewang la trajo de vuelta. Tranquila, respira. Todo va a estar bien. ¿Qué pasa allá afuera, prima? Preguntó Anil, aún aturdida. ¿No lo sabe? Ewang frunció el ceño. Kun Pin apareció. Con asombro, Anil se llevó las manos a la cabeza, dejando al descubierto su confusión. No, no puede ser. ¿Cómo? ¿Quién la tiene? Ella debía estar conmigo, oculta. Ewang tomó sus manos con delicadeza. Princesa, entiendo lo que sientes, pero ella está. Princesa. La voz de Prik irrumpió con fuerza. Entró apresurada, llamando la atención de todos. Jadeaba, con los ojos abiertos como platos. La he estado buscando. Desde que la vi esta mañana, supe que debía decirle algo urgente. Sus ojos se desviaron hacia Lady Ewang, como si dudara en hablar frente a ella. Prik, dilo, ordenó Anil con impaciencia. Ewang es de confianza. La sirvienta vaciló. ¿Estás segura, princesa? Es sobre Pin. Su rostro estaba al borde del colapso. Estaba a punto de hablar, pero antes de que pudiera hacerlo. Anil. La voz del príncipe Anan interrumpió la escena. Entró con paso firme, impecable en su traje de gala azul, aunque su expresión delataba preocupación. Disculpen que las interrumpa, pero padre no quiere empezar sin Anil. La princesa lo miró con desconcierto. Anan sabía que lo que debía decirle podía quebrarla otra vez. Pero no había tiempo. No tenemos más tiempo, señoritas. Un auto las espera afuera. Lo dijo con la intención de quedarse a solas con Anil, pero ninguna parecía dispuesta a dejarla. Kunewang. La mira fijamente. Prik. Clava su mirada en ella. ¿Podrían darme un momento a solas con mi hermana? Ambas se resisten, pero finalmente caminan hacia la salida. Las dos sentían que debían ser ellas quienes le dijeran a Anil lo sucedido. Lady Ewang, antes de salir, echa un último vistazo a su adorada princesa. El corazón se le encoge al ver en su rostro esa sombra de confusión. Cuando por fin quedan a solas, Anan se acerca con paso lento, cargando el peso de lo que debe decir. Coloca una mano en su hombro y guarda silencio frente a ella. Hasta que Anil lo rompe. Hermano, no des más vueltas. No soy tan débil como piensas. Anan baja la mirada.
Te busqué por todas partes desde que apareció Pin. Allá afuera todos fingen estar felices, pero algo no cuadra. Kunquea, no le creo ni una palabra. Tú tampoco deberías. ¿Qué tiene que ver Quea en todo esto? Pregunta Anil, con el pulso acelerado. Debemos irnos ya. No quiero más problemas con nuestro padre. Si supieras lo que estuvo a punto de hacer. La toma de la mano, tirando de ella hacia el auto. Para. Me estás asustando. Anil se suelta, clavando la mirada en él. ¿Está todo bien? Pregunta Ewang, saliendo preocupada del coche. Sí, todo bien, prima. Ya vámonos. Con una mirada endurecida, Anil sube al auto. Anand toma el volante. Durante el corto trayecto, el silencio se impone. Una tensión espesa, contenida, como una olla a punto de estallar. Anil, ven, dame la mano. El gran príncipe la sujeta con firmeza, dándole un apretón cálido y seguro. Entraremos juntos al banquete. No importa lo que pase, solo agárrate fuerte. Ambos dan un paso al frente, entrando erguidos al comedor. Los aplausos llenan el espacio. Los asistentes se ponen de pie, realizando una reverencia solemne. Desde el fondo de la sala, el rey sonríe con satisfacción. Hija, te estábamos esperando. Pero Anil apenas escucha sus palabras. Su mirada se detiene en la mesa central, y entonces, su respiración se altera. Aprieta con fuerza la mano de su hermano. No por miedo. No por inseguridad, sino por furia. Porque ahí, al lado de Pin, estaba Kunquea. Su mano acariciaba la de Pilantita con una ternura que quemaba. A su alrededor, sus padres y hermanos reían, celebraban, como si nada hubiera pasado. Como si todo estuviera bien. Tome asiento, princesa. Dice un sirviente con cortesía, apartando la silla. Anil obedece sin expresión alguna. Aún no puede creer lo que ve. Los pensamientos la atraviesan, desordenados, violentos. ¿La habrá descubierto Quea? ¿Fue la tía Pat? ¿Y ahora, qué será del plan? Todo se entrelaza en un caos asfixiante. El rey percibe su semblante. Esperaba encontrar felicidad, pero lo que ve es confusión y una rabia contenida que amenaza con estallar. Para romper el silencio incómodo, Arnón interviene. Quea, vamos, cuéntale a Anil cómo rescataste a Pilantita. Quea lo mira, nervioso. El vicepríncipe asiente, animándolo a hablar. Bueno. Pero entonces siente la mirada cortante de Anil, y su lengua se enreda. Sus gestos delatan el pánico que comienza a dominarlo. Nuestro héroe debe estar agotado, interviene el rey con entusiasmo, sonriendo ampliamente. Tranquilo, Quea, yo te ayudo. Además, te debo unas disculpas por mi actitud de esta mañana, nunca debí dudar de tu integridad. Los sirvientes avanzan, sirviendo los platos con precisión. Pero Anil permanece inmóvil, atrapada en su propia tormenta. El rey alza su copa. Kunquea ha traído de vuelta la alegría y la paz a este palacio. Dice, dedicando una mirada complacida a Pat. Ha encontrado a Pilantita y la ha devuelto sana y salva. Algo débil, pero viva. Debió pasar mucho en ese horrible lugar. ¿En qué lugar, padre? Pregunta Anil. Su voz es cortante. ¿Acaso se refería a su palacio? Pensaba para sí. El rey se gira hacia ella, imperturbable. Pilantita estuvo extraviada en uno de los pueblos vecinos. La noche que desapareció, había acordado con Quea ir a Pattaya para su luna de miel, pero abordó el auto equivocado y terminó varada en un lugar desconocido. Todo queda en silencio por un momento. Y entonces, Anil rompe la calma. No pudiste inventarte algo más creíble, Kunquea. Las miradas se vuelcan hacia ella, alarmadas. ¿Me estás llamando mentiroso? Responde él, tensando la mandíbula. Es evidente que no es cierto. ¿Qué intentas lograr con eso? Replica, elevando la voz. El salón queda suspendido en una tensión que raya lo irreal. Ya basta, Anil. Estalla el rey,
regañándola como a una niña pequeña. Todo lo que nos ha dicho Kunquea ha sido confirmado por Kunpin. Las palabras caen sobre Anil como un golpe seco. Su cabeza niega por inercia. Pin, que ha permanecido en silencio desde su llegada, comienza a respirar con dificultad. En el fondo, esperaba que su princesa entendiera, pero en sus ojos solo encuentra dolor. «Kunpin, ¿es cierto lo dicho por Kunquea?», pregunta el rey. Pin no logra hablar. Apenas asiente. Y entonces, Anil se quiebra. «No es cierto». Se levanta bruscamente. «Pin, no sé por qué mientes ni por qué le das crédito a él, pero... él tiene nombre. Es su esposo». Interrumpe Lady Lamon, indignada. «Mi hijo no es un mentiroso. Es un caballero que nos protegió para evitar preocupaciones. Aún así, la buscó durante 3 días, hasta encontrarla». El rey alza la mano, pero ya es tarde. Unos cubiertos caen al suelo. Todos giran. Pilantita se desploma. «Kunpin», exclama Quea, sosteniéndola. Está hiperventilando, es un ataque de pánico. Le acerca agua, la sostiene, actúa con rapidez. «Por favor, no hablemos más del tema», dice Quea, con tristeza calculada. «Todo esto ha removido recuerdos muy duros. Señor rey, gracias por el banquete, pero Pin necesita descansar. Si me lo permite, la llevaré a su recámara». «Son unos mentirosos», grita Anil, impotente. «¿Hasta cuándo nos seguirán viendo la cara?». El silencio se vuelve absoluto. Su voz, quebrada por la rabia, resuena en todo el salón. Y en ese instante, lo entiende. Ha perdido. Otra vez. Y frente a todos. Ese sentimiento la atraviesa con violencia, la humillación, la impotencia, la sensación de haber apostado todo, para quedarse con las manos vacías. Nunca antes se había sentido así. Y ahora, la golpea sin piedad. «¿Saben qué? Les voy a ahorrar el espectáculo», dice, alzando la barbilla con orgullo herido. «Pronto me iré a vivir definitivamente a Inglaterra. Ya no seré una vergüenza más». Mira directamente a sus padres. Sus ojos están llenos de lágrimas. Se limpia el rostro con brusquedad. Empuja la silla hacia atrás. Y se marcha. Sin mirar atrás. «Hermana». El grito de Anan retumba en el comedor. Se levanta con urgencia, pero Alisa lo detiene, sujetándole el brazo. El rey, con el rostro severo, dicta su veredicto. Que todos prosigan con la cena. Pero Pin no obedece. Se zafa del agarre de Quea y, sin pensarlo 2 veces, corre tras Anil. «Anil. Espera, por favor, detente. Tenemos que hablar», grita, desesperada. Anan y Alisa la siguen con inquietud. Anil, ignorándola por completo, avanza por el corredor hacia la salida. Pero Pin no está dispuesta a dejarla ir. Con rapidez, la sujeta del brazo y la arrastra hacia un cuarto de servicio. «Suéltame». Anil se sacude con fuerza. Pin se interpone entre ella y la puerta, bloqueando su escape. «Escúchame, princesa, por favor», suplica, intentando acercarse. «Lo que acabas de ver fue un teatro. Un acuerdo entre Kunquea y yo». Anil levanta la cabeza. Su mirada arde de enojo. «Ah, ya veo. Ahora eres su cómplice». Su voz destila sarcasmo. «¿Qué pretenden? ¿Seguir haciendo mofa de todos? ¿De mí?». Pin traga saliva. «Te suplico, amor mío, escúchame». Intenta tomarle las manos. «Me dijiste que debía regresar al Palacio Bua, que no podía huir. Yo solo». Se queda sin aire. «Pensé que, si debía regresar, tendrías que ¿qué?». La interrumpe Anil, con furia. «¿Tienes idea de lo que haría?». La mira, herida. «Te pedí que esperaras. Que juntas encontraríamos una solución. ¿Y qué hiciste?».
Corriste a sus brazos, confiando más en él que en mí. Intenta marcharse, pero Pin vuelve a interponerse, aferrada a la puerta. Desde el pasillo se escuchan pasos y voces. Anil. ¿Dónde estás? Llama a Anan, cada vez más angustiado. Alisa también la busca, sin obtener respuesta. Madre, creo que Anil regresó a su palacio. Deberíamos volver, dice Anan, intentando calmarla. Pero Alisa niega. No podemos. No sin Anil. El honor de nuestra familia está en juego. Luego lo mira con otra intención. También quiero hablar contigo. Su tono cambia. Se vuelve más íntimo. Estuve esta mañana en tu palacio. Lady Batty no vino a verme como le pedí, y eso me preocupó. Su voz se quiebra ligeramente. No está bien, hijo. Es tu esposa. Y es tu responsabilidad protegerla, como tu padre lo ha hecho siempre. Anan baja la mirada, incómodo. Madre, hablamos de eso luego. No. Debes regresar a tu palacio. Sus palabras son una sentencia. Anan se queda en silencio, la mira con desconcierto. Pero ella insiste. Soluciona este asunto, ya. Ambos regresan hacia el comedor, sin saber que, desde las sombras del pasillo, alguien lo ha escuchado todo. Y entonces. Kunpin, déjame salir ya. La voz de Anil estalla dentro del cuarto. No soporto ver más tu cara. No seas tan severa conmigo. Suplica Pin. Te juro que todo lo hice por nosotras. Pero Anil no cede. ¿Desde cuándo aprendiste a mentir tan bien? Hoy vi tu verdadera cara. Su voz se quiebra, pero se vuelve más cruel. Querías asegurar tu futuro, y como no pudiste hacerlo conmigo, corriste a sus brazos. No, Anil. No es verdad. Pin la abraza con fuerza. Déjame explicártelo, esta noche, en nuestra casa. Por favor. Su cercanía la desarma por un instante. Sus manos acarician el rostro de Anil. La princesa aparta apenas la mirada, pero no se aleja. Pin se acerca más. Su cuerpo busca envolverla. Entonces, la puerta se abre. La luz del pasillo se cuela lentamente. Y una voz irrumpe, repentina. Mi amor, aquí estás. Te busqué por todas partes. Dice Kunquea, con una dulzura teatral. Sus ojos clavados en Pilantita. Sin dudar, la toma con fuerza y la atrae contra su pecho. Tranquila, todo va a estar bien. Esta noche te compensaré. Anil lo ve. Y algo dentro de ella se rompe por completo. Hermosa pareja. Dice, con una sonrisa vacía, aplaudiendo con amarga ironía. Sus ojos arden de celos. Se da la vuelta, apartándolos con el cuerpo y avanza con furia. Pero Pin alcanza a tomar su mano. La obliga a mirarla una última vez. Anil se inclina hacia su oído. Vete de mi vida, Pin. Susurra, como una daga. Márchate con él, o no. Mejor me voy yo. Su voz se endurece. Y te juro que no volverás a ver mi rostro nunca más. Se aleja. Primero lento. Luego más rápido, hasta desaparecer al final del pasillo. Pin queda inmóvil. El vacío la atraviesa. Y entonces, estalla. Se gira con violencia, apartándose de Quea. ¿Estás loco? Su voz tiembla de rabia. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Quea frunce el ceño, confundido. Solo seguía el plan, ¿no era eso lo que querías? Que actuáramos con normalidad. Acercarte así no era parte del plan. Replica, indignada. Mantén tu distancia, Kunquea. Sin esperar respuesta, se aleja. Pero una mano la detiene. Una dama esbelta, firme, se cruza en su camino. Saca un pañuelo y lo entrega a una quebrada Pilantita que estaba a punto de desmoronarse. Kunpin, por favor, no se rinda. Dice con voz suave pero decidida. No podemos dejar que Anil se vaya al extranjero.
Pin, al borde del colapso, toma el pañuelo. Levanta la mirada. Kun-e-wang. Susurra, asintiendo. Ewang a su vez le sonríe, con la certeza de que acaba de encontrar en ella una aliada. En el exterior del gran palacio, una inquieta princesa inspecciona los alrededores, buscando algún conductor que la lleve de inmediato al Pain Palace. Pero entonces, una figura conocida se aproxima. Una dama apresurada, con los ojos encendidos por la preocupación. «Mi princesa, ¿está bien?», pregunta Kun-on, con voz suave pero cargada de preocupación. Anil se vuelve hacia ella, sintiendo como la frustración le desordena hasta el aliento. «Kun-on, tenías razón. Jamás debí volver de Hua-in», confiesa, con un sollozo contenido, aferrándose a sus brazos. «Se burló de mí. Y otra vez. Lo hizo en mi cara. Caí de nuevo. Fui débil». «No digas eso. No eres débil, princesa. Solo tienes un corazón más grande de lo que este mundo merece», responde Alisara con ternura, secando sus lágrimas. «Y quiero que sepas que no estás sola. Siempre estaré aquí para ti». Anil levanta la mirada, invadida por la culpa. «Perdóname por lo que te dije esta mañana. Estaba ciega, confundida, pero ahora lo veo todo claro». «¿Puedes perdonarme?». «Claro que sí, mi princesa. Estoy aquí. No me voy a ninguna parte». Ambas se abrazan con fuerza, liberando la tensión que llevaban en el pecho. Un chofer se acerca con respeto y las conduce hacia el auto. Durante el trayecto, Kun-on toma la mano de Anil con dulzura, acariciándola. Anil exhala despacio, como si ese gesto fuera su primer respiro en todo el día. «¿Podrías acompañarme a mi palacio esta noche?», pregunta con afecto. Kun-on sonríe, sorprendida y emocionada. «¿Cómo podría negarme? Será un privilegio acompañarle, mi princesa. Además», dice Alisara, casi en un susurro, «hoy es mi última noche en el palacio. Mis padres ya me han advertido que debo regresar. No estés triste. Eso se puede resolver, déjamelo a mí», responde Anil, con una leve sonrisa. Cuando llegan al palacio, Anil camina con pasos pesados. Cada paso le cuesta, arrastrando consigo el eco de su desesperación. En silencio, comienza a desvestirse descuidadamente frente a Alisara, que la observa sonrojada, sin saber si intervenir. Vestida solo con la parte inferior de su atuendo, Anil se dirige tambaleante a la cocina. Regresa con una botella de vino tinto y una copa en las manos. Pero justo cuando está por encerrarse en su habitación, Prik aparece de repente. Su mirada se posa con desconfianza en Kun-on, y luego en Anil, con desaprobación. «¿No es muy tarde para eso, princesa?», pregunta, quitándole la botella con firmeza. Anil no titubea. Cruza los brazos. «No, Prik. No es tarde. Y otra cosa, no te necesitaré esta noche». Le arrebata la botella y se marcha, ignorándola. Prik suspira, resignada ante su terquedad, y se dirige al Palacio Bua. Pero en el camino se topa con una figura inesperada. «Kun-e-wang, ¿qué haces tan tarde por aquí?», pregunta, curiosa. «Busco a Anil». «¿Ya regresó?», responde Wang, con el rostro tenso. Prik asiente, pero añade: «Sí, pero no está sola. Ha invitado a Kun-on a quedarse con ella esta noche». Las palabras caen como un golpe. Los ojos de Wang se abren, helados. No responde. Solo gira y se aleja con determinación. Un plan comienza a formarse en su mente. Prik la observa marcharse, intrigada, con una pregunta suspendida en los labios. Toc, toc. El golpe suave sobre la puerta interrumpe la soledad de Anan. Sentado en su estudio, gira la copa en su mano, distraído. Su mente está muy lejos de ese salón. Cuando escucha el golpe, se sobresalta levemente. «¿Quién es?», pregunta, con un tono que apenas oculta el desánimo. «Soy yo. Lady Ewang», responde una voz dulce desde el otro lado.
La mención de su nombre lo sacude. Su pulso se acelera. Tarda un segundo en responder, recomponiendo su expresión. Adelante. La puerta se abre, y su presencia llena la habitación. Su sola entrada cambia la atmósfera. Anand se pone de pie, sorprendido. Señorita, ¿a qué debo su visita?, pregunta, mirándola con una mezcla de desconfianza y encanto. Lo digo, no porque me disguste, sino por lo extraño. Ewang esboza una leve sonrisa, pero su mirada es seria. Deseo hablar de algo con usted. Se detiene un instante, con los labios apretados. Escuché por accidente la conversación que tuvo hace un momento con su madre. Anand se tensa. Su atención se fija por completo en ella. Sobre su esposa, Bati. El nombre de su esposa en su boca lo altera más de lo esperado. Su corazón se había apaciguado por su presencia, pero ahora se acelera nuevamente. Anand baja la mirada. Tarda en encontrar las palabras. Mi madre está preocupada por ella. Pero yo... titubea. Su voz se apaga, como si no pudiera terminar la frase. Lady Ewang mantiene su mirada en él. Y entonces, lo que dice lo detiene por completo. Usted no puede verla ahora, lo entiendo. Pero según escuché, ella lo necesita. ¿No irá? Anand guarda silencio. Traga saliva. Yo, no lo sé, responde al fin, en voz baja, llevando la copa a sus labios. Ewang se acerca. Su tono se suaviza, casi envolvente. No tiene por qué hacerlo si no quiere. Sus dedos se posan con delicadeza sobre la mano de él. Anand se estremece. Estoy aquí para ayudarle. Para mostrarle otra solución. Pero Anand ya no escucha del todo. Solo la ve. Sus labios. Su cercanía. Todo lo que debía decidir pierde forma, se vuelve nada frente a ella. Y, sin luchar, se entrega al ritmo suave de su voz. Curiosidades de TLP parte 4. En las sombras de una sociedad machista. Puede que Deloy el Pin no lo diga de frente, pero está ahí. En cada mirada. En cada decisión. En cada silencio incómodo. La historia no se detiene a explicar la posición de la mujer en los años 50, pero la deja ver entre líneas. Y entender esto cambia completamente cómo vemos a los personajes. Porque no, ellas no eran libres. No del todo. En esa época, muchas jóvenes de la realeza eran enviadas al extranjero. ¿El motivo? No era solo educación, era tiempo. Tiempo para retrasar lo inevitable, el matrimonio. Porque sí, había una presión brutal. Una mujer debía casarse joven. Muy joven. Y si llegabas a los 25 sin prometido, eras vista como un fracaso. Así de simple. Así de cruel. Pocas podían quedarse solteras sin pagar un precio. Y aún así, debían estar bajo la protección de alguien, casi siempre, un hombre. ¿Te suena familiar? Exacto, tía Pat. Ahora, hablemos de algo aún más frustrante. Sí, las mujeres podían estudiar. Pero eso no significaba que tuvieran las mismas oportunidades. Si competían con un hombre, él ganaba. Siempre. No por talento. Por género. Porque la sociedad decía que la mujer debía ser protegida. Y que su verdadero valor empezaba cuando se convertía en esposa y madre. Por eso no es casualidad que el rey sugiera que Anil sea maestra. En Tailandia, esa es una de las pocas profesiones realmente respetadas para una mujer. Y aún así, limitada. Como Lady Pim, que trabaja desde el palacio. Útil, sí, pero dentro de un espacio controlado. Ahora viene lo más duro. El matrimonio. El esposo tenía poder. Mucho poder. El divorcio existía, pero solo él podía pedirlo. Y en la realeza, las reglas eran aún más estrictas. La infidelidad femenina no era un error. Era una condena social. Escapar con alguien,
podía ser considerado un crimen. Y si eso pasaba hace relativamente poco, imagina en los años 50. Por eso, cuando ves a los personajes tomar decisiones que parecen absurdas, no lo son. Son sobrevivencia. Ahora te pregunto, ¿notaste algún comportamiento machista en la serie? Porque yo sí. Desde el primer capítulo. En la fiesta de bienvenida de Arnón, cuando buscaban esposa para el príncipe Anan, la pretendiente estaba sentada en el suelo. Un gesto pequeño, pero cargado de significado. Y ahora que conoces este contexto, todo se siente distinto, ¿verdad? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué otra escena te hizo ruido? ¿Qué detalle no habías notado antes? Gracias por quedarte hasta el final, dale like, suscríbete, y prepárate, porque esto se va a poner mejor. Love Song Jiao, donde la ficción se vuelve verdad.